Hoy, como les decía, va a arrancar la profesora Dusica, que enseguida va a ingresar al aula. Este grupo está conformado, bueno, yo soy la profesora a cargo del grupo de trabajos prácticos, y dentro de nuestra comisión la tenemos a la profesora Alicia Dusica, que es la profesora adjunta, que ahí entra, ahí justamente está entrando Alicia. Bueno, como les decía, ella es la profesora adjunta a cargo de la teoría de este grupo, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es que Alicia, la puedan conocer, Alicia, si es que alguno no la conoce, y que aprovechemos esta sesión inicial para poder dialogar con ella, conversar con ella, y como les decía en el grupo de WhatsApp, aprovechen a hacerle todas las consultas, preguntas que por ahí fueron surgiendo durante el desarrollo de la actividad pasada. Entonces ella es la persona más competente como para poder responderle las cuestiones puntuales que tengan que ver con la teoría. Así que te dejo, Alicia, te cedo el trono, bueno, para que arranque. Bueno, gracias. Bueno, la mecánica un poco era hacer un repasito de teoría, me pidió acá la profe Noelia. Si bien yo participé no activamente en la clase de repaso de Nati, bueno, yo creo que, bueno, fue bastante clarito tu exposición, por lo menos no surgieron las dudas conceptuales, ¿no? Yo no sé si por ahí la mecánica, hacer un repasito, o si ustedes van viendo el material que se le va colocando en la parte, digamos, de la plataforma Moodle, con respecto, si están entendiendo, obviamente, por ahí, si querés compartir, Noelia, no sé, porque viste que el tema esto, lo que es la filmina que existe, o yo lo comparto, no sé, vos me das el ok de compartir. Me parece que podés probar ahí abajo para compartir, Alicia. Fíjate ¿A dónde, en la partecita, voy? en la línea de abajo donde están participantes, chat, y ahí dice una que dice compartir pantalla. Creo que bueno, probá, y si no me avisas. En participantes, digamos así. Al lado dice chat y en el otro dice compartir pantalla. Si no te pongo... Exactamente, ese. Bueno. Bueno, un poco ahí yo tengo todo abierto, algunas cositas, pero bueno. No se está viendo ahora, Alicia. ¿No se está viendo? Bueno, no. Pero quería compartir, o sea, dónde estaba la unidad 2 y la unidad 1. A ver acá. Voy a ver acá la unidad 1. No sé dónde fui. Ahí está tu pantalla, Alicia. Ya está, bueno. Ahí está. El tema de la unidad 1. Por ahí el tema de la unidad 1, o sea, comprenden el contenido que tiene la unidad 1 y lo que se trabaja con respecto a algunas cuestiones en el práctico de la unidad 1. Y empieza con el concepto de administración. El concepto de administración, ustedes un poco tienen distintas definiciones que se le puso para que ustedes vean, digamos, que todo coinciden, tienen palabras comunes en todas las definiciones del concepto de administración. Pero por ahí a mí me gustaría decir, bueno, que el vocablo de administración siempre se está utilizando en distintas acepciones en la vida cotidiana, diariamente. Por ahí ustedes habrán escuchado, dice, bueno, mi abuela fue a cobrar la jubilación y bueno, pero con lo poco que gana o lo poco que cobró es una buena administradora. Y fíjense el vocablo de administración utilizada en la vida corriente, como sinónimo, digamos, como manejo o distribución ordenado de los recursos. Por ahí también habrán escuchado, lo que son de fanáticos de Boca o de River, habrán escuchado ustedes decir en la gestión Angelici o de Donofrio, de los clubes de Boca y de River, por ejemplo,
nunca salieron campeones de la Copa Intercontinental. Bueno, ahí le está dando la pauta del concepto de administración también como sinónimo de gobierno o de gestión de una organización. También, obviamente, los conceptos que están teniendo acá las definiciones. También ustedes tienen Te interrumpo un segundito, sí. Alicia. ¿Sí? No sé si vos estás pasando tu PDF, pero solamente se está viendo tu pantalla, es decir, tus archivos, no se está viendo tu PDF. Ah, y este es el PDF, no sé, perdón, el PDF que yo lo veo al PDF, no sé a dónde lo tengo que, Noelia, porque... Espérate un cachito. Está el PDF de lo que tienen subido en la... En el aula, sí. Lo que pasa es que es como que se te frizó ahí la imagen de tu escritorio y no accedió al archivo, que quedó el mouse ahí y no cliqueó el archivo. Eso es por lo menos lo que estoy viendo yo, no sé el resto de los chicos. No sé si ven, voy a volver otra vez ahí, no sé, no, yo lo veo en pantalla, por eso ahí voy. ¿Ustedes lo ven? A ver. ¿Lo vieron o no? ¿Lo están viendo o no? Yo no veo, no se ve. No se ve. No se ve, Alicia. No lo están viendo. Noelia, de última, tener el archivo del... Sí, ya lo busco. Compartirlo. Lo busco. Ponerlo ahí directamente, ves el mismo archivo, digamos, para que lo tengan como lo puedan visualizar algo, digamos. Bueno, dale, no quiero ocupar ni otra filmina, digamos. Dale, aguantame nomás. Mientras vos ponés, yo voy hablando un poquito. Dale. También el vocablo de administración, ustedes por ahí lo utilizan como un área de la organización. Por ejemplo, dice, bueno, fui a cobrar el sueldo de marzo y cobré de menos. Parece que me fue liquidado por errores administrativos. Por ahí también a la administración la están utilizando como un área de oración, de una... También el vocablo de administración también se lo suele utilizar como una disciplina científica, como en el caso de la administración, que estudia las operaciones, ¿no? O también se le utiliza el vocablo de organización a los estados, por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos, también se está utilizando, o la Administración Nacional de Seguridad Social, también se lo está utilizando como un tipo particular de organizaciones o entidades que existen en nuestro medio. Yo quiero, por ahí díganme si voy rápido, pero quiero ocupar lo más rápido posible para hablar, digamos, y me vayan escuchando, digamos. Por ahí me dicen si voy muy rápido. El tema es que son 30 minutos y hay mucho material si quieren. Me van diciendo ustedes. Voy a tratar de darle un pantallazo general de la unidad 1. Un poquito más lo que está la filmina, obviamente, ¿no? Una cosita más con respecto, ¿por qué es importante? Por ahí se preguntarán, ¿por qué es importante estudiar a la administración? Y estudiar a la administración es importante por dos razones. Una de las razones que nosotros por ahí analizamos es que ustedes verán que nuestra sociedad depende de las instituciones y organizaciones para proveer de bienes y servicios. Entonces, estas organizaciones son guiadas por gerentes, presidentes, CEOs, funcionarios, directores, o sea, todos los nombres que ustedes pueden decir y conocer. Y estas personas son los que asignan recursos a la sociedad, prestan servicios buenos o malos, producen bienes buenos y malos, eficientes y eficientes o ineficientes, son los que proporcionan trabajo,
estilo de vida, productos o servicios. Y otra de las instancias por qué uno estudia la administración o cuál es una de las razones es que estas personas o estos individuos llamados gerentes, administradores, directores, se encuentran a menudo ocupando puestos de esos niveles y no han sido formados como debe ser. Alicia, te interrumpo, perdón, no sé si estás viendo mi pantalla, estoy pasando la unidad 1. Sí, bien. Veo. Vos decime. Sí, perfecto. Era para los efectos que vaya mostrando un poco, voy siguiendo los puntitos, digamos, los puntos de un poco un pantallazo general de todo. Si querés seguir avanzando, no hay problema. Total, esto no está, lo que estoy diciendo no está en la filmina, así que, pero para que ustedes tengan algo visualizar su ojito, digamos, en la pantalla. Ustedes ya vieron las definiciones que tenemos de Kuhn, creo que está puesta la de Heath, Black y Porter, la de Alberto Chiavenato que tenemos. Creo que son 3 o 4 definiciones que tenemos. Y por ahí me quiero remitir a la definición que tenemos de la que es de Kuhn y Weiritz, que dice que la administración es el proceso de diseñar y mantener entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplen eficientemente objetivos de éxito. Esta definición básica necesita ampliarse un poquito y decir, bueno, primero que como administradores, las personas ejecutan las funciones administrativas de planeación, de organización, de integración de personal, de dirección y de control. La administración es aplicable a cualquier tipo de organizaciones, ¿sí? Es aplicable a los administradores en todos los niveles de la organización. La administración se ocupa de la productividad y eso implica eficacia y eficiencia. Y bueno, de todas maneras, este concepto de eficacia y eficiencia, obviamente, ustedes lo estuvieron viendo. La productividad ¿qué significa? Es una relación de resultados y de insumos. La productividad sale de esa relación, no es la división entre resultados y insumos, no. La productividad es la relación de los resultados que se perciben con los insumos que se utilizan. Entonces, ustedes dicen qué significa eficacia y eficiencia en el desempeño de las organizaciones. Y ustedes, en el ejercicio 1, yo lo escuché a la profesora que dijo, bueno, ¿qué significa la ineficacia? La eficiencia y la eficacia. La eficacia es el lograr los objetivos. Yo puedo lograr los objetivos, pero puedo ser ineficiente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo siempre digo el ejemplo de esto, yo necesito cruzar a Corrientes todos los días a la mañana, pero se corta el puente. Y bueno, yo voy a cruzar y me voy a alquilar un avión para cruzar a Corrientes en avión, digamos, porque está cortado el puente. ¿Pero seré eficiente? La pregunta. Yo creería que logré el objetivo que era cruzar el puente y llegar a Corrientes. Pero utilicé muchos recursos, me salió caro el viaje, digamos, de tomarme un helicóptero, por ejemplo, para cruzar a Corrientes. Entonces, ¿qué hace un administrador? Lograr los objetivos, obviamente, lograr los objetivos es ser eficaz, pero también exige ser eficiente. Es un poco la idea, digamos, que nos transmite un poco el concepto de administración. Otra cosita que tienen ustedes ahí es un poco, a ver, para seguir, es el objeto de estudio de la administración, obviamente que son las organizaciones. Las organizaciones ustedes tienen también el puntito de ustedes que habla de las organizaciones, también tienen
en el punto 2 habla de administración de empresas, gobiernos, instituciones y sociedad. La clasificación de las organizaciones ustedes la van a encontrar en cualquier lugar y la pueden encontrar de distintas maneras. Por ejemplo, si yo digo una clasificación según su finalidad, van a hablar de organizaciones con fines de lucro o sin fines de lucro. Si hablamos según su objeto, vamos a hablar de organizaciones públicas o organizaciones privadas. Si vamos a hablar según su relación con el ambiente, podemos encontrar una clasificación en organizaciones abiertas, organizaciones cerradas. Si vamos a hablar de una clasificación de organización según el número de propietarios, podemos hablar de organizaciones individual como organizaciones llamadas sociedades. Según la actividad económica, podemos hablar de organizaciones agropecuarias, industriales o comerciales. ¿Por qué es importante estudiar todas esas clasificaciones de las organizaciones? Obviamente porque depende del tipo de organizaciones que estamos hablando, vamos a tener que saber cuál es su objetivo que persiguen. No solamente el objetivo que persiguen, sino cómo se deben organizar para cumplir ese objetivo organizacional que tenga la empresa. Por eso es importante conocer qué tipo de empresa o qué tipo, de organización estamos analizando. No es lo mismo estar administrando un club como presidente de la comisión directiva, no es lo mismo ser gerente de una empresa, sociedad anónima, no es lo mismo ser el dueño de mi carnicería, no es lo mismo, por lo tanto, necesitamos saber siempre la constitución, cómo está conformada esa organización. Ustedes vieron en el ejercicio 1 de Nati es una, si bien ustedes ven en el título, decía Nati Cosas Dulces, Sociedad Anónima, o sea, ese punto A. Esto me da la pauta a mí que es, Natalia tiene una empresa, que esta empresa no es unipersonal, sino que es una organización jurídica, o sea, tiene personería jurídica, es una organización ideal o jurídica como se la denomina. No es de existencia visible, porque si bien Natalia está frente a la organización esta empresa, pero al ser una sociedad anónima quiere decir que están constituidas por otros accionistas. No sé si ustedes reflejaron o se dan cuenta del tipo de sociedad, el tipo de empresa que tiene Natalia. ¿Se dieron cuenta o no? Yo me di cuenta hoy recién, así que por eso les pregunto. En la constitución, digamos, de la organización. No sé si se dieron cuenta, no sé, pero siempre cuando entran a analizar un caso, en este caso el ejercicio 1, fíjense el título de a qué tipo de organización se está refiriendo, porque también vamos a tener la característica de esa organización. ¿Estamos? Por ahí para ir aclarando un poco el panorama y entender un poco los distintos planteos que vamos viendo en los prácticos. ¿Qué características tienen las organizaciones? A diferencia de otros grupos humanos, las organizaciones nacen en un momento determinado, y son creadas para lograr un propósito determinado. Es decir, que la finalidad es contribuir o satisfacer alguna o parte de una necesidad de la comunidad o de la sociedad. ¿Qué otra característica tienen las organizaciones? No siempre las organizaciones van a existir por toda la vida los socios fundadores, o van a existir los primeros dirigentes. No siempre van a estar guiando la acción los socios fundadores.
¿Qué significa eso? Que permanentemente la organización va a contar con recursos de todo tipo y va a ir realizando actividades y van a ir cambiando las reglas, las estructuras formales, de modo que permanezcan en el tiempo estos tipos de sociedades, estos tipos de organizaciones. Perdón, pero como doy otra materia, por ahí se me mezcla tantos conceptos, tanta vocabulario, digamos, y hablo de tipo de sociedades. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que las organizaciones, como se dice siempre, son unidades sociales o agrupaciones humanas construidas intencionalmente o reconstruidas para alcanzar objetivos específicos. Para ello, esta definición en el sentido de entidad social, de unidad social, ya que las organizaciones, ¿por qué? Funcionan en una sociedad, no funcionan en la estratosfera, están inmersas en la sociedad. Entonces, ¿qué características principales tienen las organizaciones? Tienen la división de trabajo, división de poder, tienen presencia de uno o más centros de poderes o subgrupos de personas dentro de una unidad social que controla esfuerzos. Con respecto a otra característica principal, y acá es donde nos diferenciamos nosotros de otro tipo de organización o de unidad social, es la sustitución del personal. Sustitución de personal o miembros de una organización. Aquí el término es un poco bastante complicadito, digamos, en el sentido que acá el sentido de miembro es más amplio, porque no solamente incluye accionistas, sino gerentes, asociados, si se trata de un club. Importante aclarar que estas características de organizaciones, como le dije recién, es que contienen personalidad jurídica, son esas personas de existencia ideal y jurídica, o sea, en este caso las sociedades anónimas, sociedades SRL, por ahí lo conocen ustedes. También los clubes, otro aspecto a tener en cuenta es cuando hablamos de organizaciones en cuanto a las conductas, cuando decimos se le asigna conductas propias, por ejemplo, de seres humanos a las sociedades. Por ejemplo, cuando se habla del comportamiento organizacional, se está utilizando dicha expresión en un sentido figurado, porque las organizaciones no son personas que piensan, sienten o sufren, sino no tienen conducta las organizaciones, para que ustedes tengan presente estas cuestiones. Ustedes también tienen acá algunas propiedades de las organizaciones que tienen, no sé si lo tienen como título, podés avanzar un poquito más, como cualidades. No, bueno, creo que estaba, bueno, como cualidades esenciales, por ejemplo, ¿qué nos brinda? ¿Qué implica tener organizaciones? ¿Qué implica socialmente las organizaciones, ¿no?, en una sociedad? Dan trabajo, como se dice, generan empleo, elaboran productos, prestan servicio, ¿qué hacen? Son medios para crear, conservar conocimiento, permite vincularse con los individuos, son medios donde se desarrolla una carrera profesional. Muchas cosas, digamos, tienen cualidades esenciales que le damos a las organizaciones como propiedad, ¿no? ¿Qué más utilizan? ¿Qué recursos o elementos utilizan las organizaciones, para tener idea también un poquito así en general?
utilizan recursos humanos, recursos financieros, los recursos materiales, los recursos naturales y energéticos, conocimiento, información, recursos tecnológicos, eh, y bueno, todos esos recursos son los que administra, digamos, una organización para lograr sus objetivos. Un poco así, un pantallazo general y un poco para hablar un poquito más desarrollado, o sea, por ahí la Filmina está muy concretita, se le dan mucho los títulos. Eso es lo que estaba diciendo, las características de las organizaciones que recién tienen ustedes, para qué sirve y qué implicancias sociales tienen las organizaciones. Un poco es lo que ustedes estaban teniendo ahí en la Filmina. Yo no sé si ustedes un poco qué significa la administración como ciencia, como técnica, o sea, creo que yo no, eso es una cuestión así de repaso general también, creo que está explicado por algunos profesores de teoría, están en la parte colgado en la página, en la plataforma Moodle. Yo pienso que no van a tener problema, y bueno, por ahí nos estamos refiriendo. Yo, Noelia, no sé si ustedes necesitan algo más de la unidad 1, así haciendo un pantallazo general, si hay alguna consulta con respecto a esto. Ahí hay justamente Katia, Sí. está escribiendo en el chat y puso, profe, le consulto. A ver, Sí. se ve que no tiene micrófono, pero bueno, espero, Katia, que escribas lo que preguntás. La clase también pasada habían hecho también una pregunta con respecto a la teoría puntualmente, y bueno, a ver, ahí dice Gisela, me gustaría saber hasta qué unidad entra en el parcial. Bueno, Gisela, bueno, está bien, porque estas son cuestiones que todo alumno tiene problemas, no, digamos, que le preocupa en ese sentido y quiere saber hasta dónde tiene que estudiar o cómo apurar su tiempo. Siempre decimos, y ustedes que son alumnos de primer año, siempre, y por lo menos eso es lo que nos caracteriza como Facultad de Ciencias Económicas, es que siempre entra todo el tema, tanto teórico como práctico, una semana antes del parcial. La semana antes del parcial se termina de dar los temas, y hasta todo lo que se dio hasta ahí va a entrar, tanto en la parte teórica como en el desarrollo de los prácticos. Así que no se preguntan nada extra ni de otras unidades, así para que tengan tranquilidad y que ustedes puedan estudiar las unidades correspondientes, y también obviamente vamos relacionando lo teórico con las ejercitaciones prácticas. O sea, los ejercicios prácticos no difieren con los conceptos que se dan en las unidades. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Natalia era? ¿O Gisela? Gisela, dice perfecto. ¿Sí? Después Sí. pregunta Katia, que dice que no sé si estás viendo la diapositiva que estoy proyectando, dice Sí. que el punto I3 dice características, que eso no está en el programa, por eso si tienen que estudiarlo. No, Katia, ese es anteriormente te explico cómo venía, digamos, porque esa filmina anteriormente en el programa... Ahí me corrige Katia y me dice, ¿dónde están las competencias de los distintos profesionales? Que es la siguiente. Sí. Por eso, sí. Katia, bueno, ese era el punto en el programa anterior, no la que estamos, el programa actualizado, sino la anterior tenía ese puntito, digamos, para cuáles eran las competencias del profesional en administración. Y entonces, porque un poco la justificación, por qué se estudiaba administración para el contador, para qué le sirve para el contador, para el licenciado en administración, para el licenciado en economía, qué carreras se siguen en el área de administración. Un poco era un pantallazo para saber las competencias que tenía el administrador, ¿no? La administración.
como ciencia y como carrera, obviamente. Ahí dice, Profe, bueno, a ver. Sí. una pregunta. Sí. Mi pregunta es sobre lo que estaban nombrando de la organización, Sí. las características de división de trabajo, su grupo de personas, situación del personal. Sí. ¿Eso usted no está por tomar? Porque eso yo no encontré dentro de ninguna parte del... No, por eso por ahí cuando uno caracteriza un poco las organizaciones, decir, bueno, ¿qué elementos, qué características generales tiene la organización? La organización se tiene que, la función de organizar en este sentido, bueno, ¿qué significa eso? Dividirse en actividades o agruparse en actividades homogéneas, como quieran definirlo, digamos. ¿Qué significa? Que si yo tengo, en el caso de Natalia, Natalia no puede hacer todas las actividades, o sea, administrar su propia empresa, gestionar los recursos, producir creo que cosas dulces, no sé, no recuerdo a qué se dedica Natalia, la empresa de Natalia, algo de dulce era. Pastelería casera. Pastelería casera, etcétera, etcétera. Liquidar impuestos, pagar el personal, o sea, ¿qué significa? Que toda organización cumple, ahora nosotros vamos a ver en la unidad después de planeamiento, vamos a ver la función de organizar, la función de organizar. Entonces, todo tipo de organización necesariamente lleva una división de trabajo, lo principal que hay que hacer, ¿no? Distribuir las actividades de acuerdo al objeto que persigue la organización, el objetivo que persigue la organización. Sí, el tema era que, por lo que decían dentro de las notas de cátedra, la Sí. decía lo de la organización, pero daba un concepto de organización como objeto de la administración y nada más. Sí, claro, por eso es cuando las filminas son muy sintéticas, muy enunciativas, pero exige un desarrollo más. Ustedes cuando entren para el final van a tener que profundizar y desarrollar este tema, digamos. En las clases presenciales obviamente uno les da un pantallazo más general, pero a los efectos de colocar a usted en una filmina es para que les sirva de guía, un poco la guía de ustedes solamente para eso. O sea, ahora que ¿Y dónde podríamos encontrar lo de la organización? todo tienen ustedes en la bibliografía básica, obligatoria, y ustedes tienen, creo que los 4 libros pudieron conseguir, ¿no es cierto, Noelia? Benato, Álvarez y Kuntz. Y Kuntz. Ahí vi en otro grupo el de Hits también, así que ahora te comparto, Noelia, que también conseguimos, parece, la versión digital del otro autor. Así que vamos a tener los 4 digitalizados. Estos conceptos, digamos, de organización, o sea, lo van a ver en la bibliografía complementaria como la obligatoria, o sea, las caracterizaciones, etcétera, etcétera. Y una de las características de las organizaciones justamente es hablar de la división de trabajo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan para la profesora? Porque se está un poco por acabar el tiempo. ¿No? A ver. Muchas gracias, dice Valeria. Sí. Bueno, un poquito para comentar cómo vamos a trabajar el martes que viene. Vamos a trabajar sobre 2 ejercicios prácticos que vieron. Uno es el de responsabilidad social que vieron con el caso de Nike, y vamos a trabajar sobre el ejercicio práctico del ñato que estuvieron trabajando en los foros, y lo vamos a complementar un poco con algunas cuestiones vinculadas con teoría, que no es la profundización obviamente que da la profesora, pero sí con algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta para trabajar con ese práctico. Así que lo que nosotros les pedimos, y puntualmente les pido yo, es que si bien estamos trabajando sobre prácticos y sobre actividades que ya las fueron viendo, lo importante es que volvamos a retomar esos prácticos
en el sentido de poder después darle una fundamentación y un cierre a esos prácticos con un poco, mechándole un poco de cuestiones teóricas y también dando conceptualizaciones y dando explicaciones específicas de los prácticos en base a lo que ustedes resolvieron, ¿sí? Entonces, se nos está acabando el tiempo. En base a la necesidad de ustedes, vamos a seguir haciendo en el futuro actividades con la profesora para que ella pueda quitarles las dudas con respecto a la teoría, pero sí me parece importante que la aprovechen 100%, es decir, si ella accede a estos encuentros virtuales, aprovechémosla y sacarnos todas las dudas que les vaya surgiendo. Por eso es que es necesario que ustedes empiecen a leer un poco y aprovechenla 100% a la profesora. Así Por que ahí, gracias. Noelia, Sí, se nos por está ahí, acabando el Noelia, tiempo. Sí. sí, por ahí, Noelia, ahora con los ejercicios próximos, por ahí que quede bien claro lo que es sensibilidad social, Sí, eso vamos a responsabilidad trabajar. social, y así que Exacto. eso es el tema central, ¿no? Perfecto. Eso vamos a trabajar entonces, chicos, el martes. Así que nos estamos viendo y nos contactamos mientras siguen leyendo la guía, siguen viendo la guía, trabajando en los foros y leyendo todo lo que se levanta, que es muchísimo, en el aula virtual.